Y como todas las semanas, y a mí en lo personal me da mucho gusto que tenemos en el estudio de Informativo 6 a importantes figuras de Buzos de la Noticia, como en esta ocasión, como cada semana, Trinidad González, jefe de información de la revista, que nos va a platicar, y algo que ya nos adelantaba Jesús Auditorio Adamina la semana pasada, de este análisis que hace la revista Buzos de la Noticia con respecto a los primeros 100 días de gobierno oficiales, porque lo decíamos antes de salir al aire, que el presidente Andrés Manuel pues empezó a tomar decisiones importantes para nuestro país desde el 1 de julio. En esta semana, ¿cómo analiza Buzos de la Noticia este periodo de gobierno? Gracias, Citlali, gracias Jesús por el espacio, gracias al auditorio de Canal 6 que nos permiten presentar esta semana en el análisis que presentamos sobre la revista Buzos, un semanario de carácter político. Y bien lo adelantas, nosotros en portada tenemos esta semana, que ya está en circulación, un reportaje principal sobre los primeros 100 días de gobierno que titulamos, o del actual presidente, pero titulamos de esta forma nuestro reportaje: 100 días de gobierno autoritario. ¿Y ustedes califican así, o quién califica así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por qué lo ponen así en portada? Bueno, no es la revista como tal quien califica como al gobierno autoritario. Nosotros en contenido del reportaje presentamos diversas opiniones, diversos analistas también, diversos puntos de vista que dan cuenta sobre parte de la política importante que ha emprendido, y que bien lo adelantabas, emprendió desde antes de tomar posesión, desde el primero de julio, una vez que se dio como triunfador, presentó y anunció diversas políticas que encaminaban o que están encaminando a este punto. Mencionabas por qué nosotros denominamos autoritario. Si nosotros, o si revisamos, si el lector hace un poco de análisis sobre lo que contiene el reportaje, vamos a ver diversos planteamientos y diversas políticas que llevan hacia esto. ¿Cuáles son? Pongo algunos ejemplos. El afán de implementar la Guardia Nacional, que a fin de cuentas está en discusión si se aprobó en la Cámara de Diputados con alguna modificación, principalmente en el tema de si es o si quien lo va a dirigir un militar o un civil. Fue eliminado la figura de militar y lo dirigirá una persona de carácter civil. Sin embargo, la última decisión lo tiene el presidente, y en ese contexto anunció también: bueno, yo tengo la última decisión de ser una guardia militar. Posiblemente ese sea uno de los puntos que lo defina en los próximos días. Además, otra parte de las políticas que nosotros presentamos en este material, pues es que el presidente, quien se ha opuesto a sus políticas, lamentablemente ha muerto. No lo afirma la revista, lo conocen quienes o los cercanos a los fallecidos. Está el gobernador de Puebla, la gobernadora de Puebla, el senador, su esposo. Está también uno de los dirigentes más visibles del movimiento que están en contra de Huesca, de la termoeléctrica. También está un empresario en el norte del país, y han muerto. Los vecinos o quienes conocen la problemática pues identifican que hay algún problema ahí en ese sentido. Luego también parte de la política que ha implementado la actual administración tiene que ver con el cierre de las guarderías, eliminó recursos, acaba de frenar recursos para los comedores comunitarios. En los comedores comunitarios que estaban ubicados en diversos puntos del país, pues ayudaban a las familias más pobres. Los ciudadanos podían acudir a estos espacios con 10 pesos, les daban un menú relativamente bien, algo que no pueden hacer sobre todo las familias pobres en sus respectivas casas, tener 3 comidas. Bueno, pues en estos espacios así se atendían, y hoy de la noche a la mañana les cierran también los recursos. Otro de los en el puntos tema importantes, en el tema emblema de este gobierno que arranca, es la corrupción. Desde su campaña, y yo creo que desde
Más bien, desde hace 12 años que comenzó Andrés Manuel López Obrador a postularse para la presidencia de la República, dijo la corrupción, yo voy a combatir la corrupción. ¿Qué analizan ustedes en torno a este tema en este reportaje? ¿Se ha combatido verdaderamente la corrupción en estos 100 días? ¿Se ha iniciado con un combate a la corrupción? ¿O solo se ha seguido diciendo que el problema es la corrupción pero no hay solución? ¿Cuál de estos puntos es más o menos? En la revista presentamos algunos testimonios precisamente sobre el tema de la corrupción y en el contexto de si se ha denunciado que hay corrupción en la actual administración. No vemos una figura como tal que esté siendo investigado o que incluso esté ya en la cárcel. Se ha acusado también erróneamente el presidente en sus diversos foros, en conferencias matutinas, en eventos multitudinarios, en el sentido de que las organizaciones son las principales o los principales obstáculos de oposición, y ahí está la corrupción. En este contexto, en el reportaje decimos dónde están las pruebas. El presidente no ha presentado pruebas. Se ha mencionado también que algunos empresarios, políticos también han cometido actos de corrupción, pero no están en la cárcel o no están siendo investigados. Muchos de esos están en el actual gabinete. Por lo tanto, se cae este planteamiento, esta hipótesis de que está trabajando o está actuando en contra de la corrupción. Y en ese mismo contexto, pues decíamos también que en el reportaje principal hablamos de la Guardia Nacional, también hablamos sobre uno de los temas principales para la economía en este 2019 y tiene que ver con el pronóstico en ese contexto. Ayer mismo en su planteamiento, en su mensaje hacia la nación por los 100 días de gobierno, pues criticaba y decía que tanto el Banco de México como los analistas importantes actúan de mala fe al evaluar o al criticar este planteamiento del presidente en el contexto de que la economía crecerá un 4%, perdón. Y gente o analistas más especializados en el tema, pues internacionales, las calificadoras, dicen no va a crecer la economía en el 4%, aproximadamente en 1.1%. ¿Qué hace entonces el presidente? Inmediatamente las critica, las denota, las descalifica y señala que están actuando de mala fe. Este tipo de políticas sin duda pues van a afectar a la economía del país. Y bueno, ¿cuál es la otra contraposición que vemos en la economía? Que a pesar de que hay un nivel de análisis por parte de la población en el contexto de pues que puede adquirir, puede comprar cosas, en la realidad cada vez los productos están por arriba de la ciudadanía que puede adquirir con un salario mínimo, y esa es una encuesta también que lo da a conocer el INEGI la semana pasada, y también se menciona en este número de la revista de análisis político Buzos de la Noticia. En su editorial, por último, ponen ustedes hasta lo último que finalmente ha sido una etapa de confrontación en lugar de armonizar, de pues hacer alianzas políticas como lo hizo Peña Nieto con el pacto con México, o finalmente pues entablar mesas de diálogo a fin de no confrontar al país. Y esto no ha sucedido, según su editorial. ¿Por qué señalan esto y qué evidencias dan? Bueno, hay diversos elementos que nosotros tocamos o que nuestra editorial maneja en este número, y tiene que ver también con el hecho de que el presidente en diversos momentos dice una cosa y actúa de otra forma. Muy claro, y que todo el mundo lo conoce, con el tema de Huesca. Ahí en el 2012-2013 se reunió con la población de los alrededores y inmediatamente abanderó de que una vez que llegara a la presidencia pues no se iba a construir la termoeléctrica por diversas circunstancias. Los pobladores están en contra, sobre todo por la parte del medio ambiente, por la parte de sus recursos naturales, defienden los recursos naturales. Bien, el presidente, en ese entonces candidato o aspirante a la presidencia, enarboló esta demanda de que no iba a construir la termoeléctrica. ¿Y cuál es la sorpresa de los propios habitantes? Que
ya en 2018 los acusa de radicales, los acusa de que tienen relaciones con las transnacionales, y bueno, hoy se opone como tal rotundamente a que este proyecto va. Lanzó su encuesta recientemente, y ¿cuál fue la sorpresa? De que ganó esta encuesta. Entonces elementos como estos pues dan pie a plantearnos esta idea de que hay una contradicción por parte del presidente, hay un enfrentamiento por parte del presidente. No vemos un discurso. Ya en otros medios también se ha analizado el tema de sus conferencias mañaneras, y ahí constantemente está atacando a diversos sectores de la población, que o un político de verdad que quiera el bienestar del país, pues abonaría a que a trabajar por la unidad, pero en este caso no lo vemos. Y bueno, pues ese es el contenido un poco de la revista que presentamos esta semana. Bueno, pues también adelantar Trinidad, que son 100 días de gobierno, apenas vamos 100 días de manera oficial. Todavía la popularidad del presidente, de acuerdo con lo que dicen algunas encuestadoras también, pues es alta. Vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes pues años, ¿no? Faltan 5 y 7, 8 meses que nos vamos a chutar con este gobierno, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Los cruciales 100 días. Es correcto. Bueno, agradecemos a Trinidad por esta opinión y te esperamos la siguiente semana. ¿Con qué tema? Estaremos con ustedes en este contexto. Nosotros preparamos un material, una entrevista sobre el ataque a las organizaciones, que el actual presidente constantemente lo ha reiterado, y en este sentido pues diversas organizaciones se han quedado hasta cierto punto calladas, se han quedado sin contradecir al presidente, pero hay una que sí ha alzado la voz desde hace ya algunos meses. Entonces manejamos o presentamos en portada una entrevista precisamente para decir o señalarle al presidente que sus acusaciones o sus planteamientos son totalmente falsos. Bueno, pues aquí te esperamos la siguiente semana. Gracias.